Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. El día de hoy vamos a continuar con el homenaje que Perspectivas Históricas le está haciendo a la vida, a la obra de la historiadora Pilar Gonzalvo. Y bueno, saludo como cada semana a Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe. Gracias, Magali. Y pues de nueva cuenta le damos las gracias al historiador Pablo Escalante pues para que haya aceptado la invitación a la mesa de perspectivas pues para hablar de la historiadora Pilar Gonzalvo, su madre. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos y bueno, para empezar este programa les invito a que veamos y escuchemos la siguiente cápsula. Pilar Gonzalvo Aispuru fue pionera y referente fundamental en la historiografía mexicana en múltiples temas de la historia cultural de la etapa colonial. Fue una de las primeras investigadoras profesionales en estudiar la historia de la educación, de la familia, de la vida cotidiana, de las mujeres, de la vida material, de la religiosidad, de los sentimientos, de las costumbres. Sus libros se han convertido en obras clásicas para entender la historia de las mentalidades de los distintos grupos sociales de la sociedad novohispana. Destacan Las mujeres en la Nueva España, educación y vida cotidiana, la educación popular de los jesuitas, introducción a la historia de la vida cotidiana, historia de la educación en la época colonial, el mundo indígena, familia y orden colonial, entre otros. Gonzalvo fue una gran promotora del trabajo colectivo, de la investigación y la reflexión entre colegas y estudiantes. Siempre fue generosa en compartir ideas y fuentes, en impulsar nuevas líneas de investigación. Participó en el Seminario de Historia de la Educación junto con Josefina Zoraida Vázquez. Fundó con Cecilia Rabel el Seminario de Historia de la Familia y durante los últimos 20 años fue la principal impulsora del Seminario de Historia de la Vida Privada. De esos seminarios surgieron libros colectivos fundamentales para la historiografía iberoamericana, pues integraron estudios tanto de la Nueva España como de otros territorios de Latinoamérica y de España. Entre ellos, cabe mencionar La familia en el mundo iberoamericano, Familia y vida privada en la historia de Iberoamérica, Familia y educación en Iberoamérica, Gozos y sufrimientos en la historia de México, Tradiciones y conflictos, Historias de la vida cotidiana en México e Hispanoamérica, Los miedos en la historia, Amor e historia, la expresión de los afectos en el mundo de ayer y otros más. De ese trabajo colectivo surgió también la fundamental obra Historia de la vida cotidiana en México, una verdadera enciclopedia en 6 tomos que concentra la más completa y detallada historia de este tema desde la etapa prehispánica hasta el siglo XX. Además de su destacada labor como investigadora, Pilar Gonzalvo fue maestra de muchas generaciones de estudiantes que aprendieron y disfrutaron de sus cursos en el Colegio de México, donde no solo pudieron acercarse a los libros clásicos y a lo más nuevo de la historiografía cultural iberoamericana, francesa e inglesa, sino que aprendieron también a investigar sobre estos temas con rigor y frescura. Bien, regresamos, vamos a seguir teniendo esta conversación sobre la carrera, la trayectoria, la vida de la historiadora Pilar Gonzalvo. Y bueno, en el programa anterior, Pablo, hablábamos pues de los orígenes, ¿no? En España, también de cómo inició sus primeros pasos hacia la formación, a sus intereses por la historia y su llegada, o ese brinco, ¿no? de España a América a través de Guatemala, un congreso, y su llegada a México. Me gustaría que justamente retomáramos ahí cómo llega de nueva cuenta, que nos platiques a México, cómo se establece y cómo empieza a hacer redes y vínculos, uno de ellos pues con tu padre, ¿no? Pues como comentaba, aquel congreso indigenista en Guatemala fue lo que le permitió a ella
conocer América y la cautivó y la llevó a quedarse. Yo creo que ella, desde que conoció Guatemala, había tomado la decisión de que no quería regresar a España, de que era su tierra. Y hay veces que ella no se nacionalizó mexicana de inmediato, tardó un tiempo, y a veces se refieren a ella como hispano-mexicana, y es cierto, pero la realidad profunda es que ella se alejó de la nacionalidad y de muchos aspectos de la identidad española, y tomó con mucho fervor su nueva tierra, que México fue su patria de elección en realidad, con mucho fervor, con mucha intensidad. Un poco por la generación a la que pertenecía y lo que se acostumbraba en aquellos años, decidió ocuparse de la crianza de sus hijos, que fuimos 4, y en nuestra infancia ella estaba dedicada, digamos, no hacía un trabajo laboral de historiadora fuera de la casa, lo cual, por cierto, no quiere decir que se olvidara de la historia dentro de la casa. De alguna manera, esa renuncia al trabajo académico por unos años para criarnos fue reemplazada por una dedicación muy especial y un disfrute de la historia, la narración, los libros como parte de lo que nos unía, y de la educación familiar y las experiencias de viaje de la familia. Yo, por ejemplo, recuerdo mis recuerdos de niño, de los fines de semana. Una vez estamos en Tula, y otra vez estamos en Teotenango, y otra vez estamos en Teotihuacán y en Taxco. Viajar, mirar los lugares, visitar iglesias, sitios arqueológicos, era lo normal en la vida familiar. Así como recuerdo yo los lomos de los libros, el de León Portilla y el de Garibay, y que la poesía náhuatl, libros de historia que formaban parte de la cultura familiar. Entonces, ella encontró la manera de mantener vivo su amor por la historia e inculcarlo en sus hijos, y convertirlo en una manera de hacer entretenido e interesante la experiencia, pues, de vida y de paseo y de vida familiar. Y siguió cultivando así su cercanía con los temas históricos, de historia indígena y de historia colonial durante esos años. Pablo, ¿y cómo te marcó a ti eso? ¿Tú también decidiste ser historiador? En todos esos recuerdos infantiles y esta relación tan estrecha con tu madre. Yo creo que hay varios momentos a lo largo de unos años, de unos meses, para la toma de la decisión, en el caso mío, de hacer historia, de ser historiador. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando revisaba yo la guía de carreras, ya muy, muy próximo a solicitar a la UNAM mi registro, revisé el plan de estudios, aquel plan de estudios de historia de aquellos años, y veía ahí historia de Roma, historia del Renacimiento, historia de Egipto, y dije, esto es lo mío, porque me acordaba que en mi historia, que en mi vida familiar, cada hora de comer, cada sábado era una historia, era hablar de la historia de esa capilla y la historia de cómo se excavó el parque, y cómo contar historias era una actividad cotidiana, y muchas eran historias de 400 años, otras eran historias de una generación o dos, pero contar historias era una manera de comunicación cotidiana en la casa, y para mí hizo la vida infantil muy entretenida. Entonces, dedicarme a algo en donde había que estudiar historias, conocer y contar historias, parecía muy atractivo, muy bonito, pero se había cultivado en esos años anteriores. De hecho, y cuando uno luego educa niños también puede pensar en esta contradicción que hay de cómo a veces los chicos le da flojera o rechazan un poco el aprendizaje, pero están de todos modos aprendiendo y experimentando cosas, incluso aunque no lo parezca, ¿no? Y yo me acuerdo de que, lógicamente, podía en un momento dado parecerme pesado que me hablaran de un edificio o que me contaran una historia,
pero en el fondo estaba escuchando relatos que eran, la verdad es que eran interesantes, y al cabo de un tiempo iba yo recordando esas cosas. Yo me dedico mucho a temas del siglo XVI, tengo particular interés por la historia de la cultura en el siglo XVI, el humanismo, la historia del arte, y siempre recuerdo una ocasión, una tarde de visita en la ciudad de Salamanca, y recuerdo las portadas, los edificios que están hechos con una piedra arenisca que se deshace cuando la tocas, algún retablo, alguna portada de la Universidad de Salamanca. En esa tarde de mirar y escuchar a mi madre hablar de muchas cosas que luego olvidaba también, surgió mi interés por el siglo XVI, por la historia de la cultura, por la historia del arte. La verdad es que los padres tenemos una gran responsabilidad y que puede aprovecharse de una manera muy útil cuando se deja esa inquietud sembrada para siempre, o esa, en este caso diría yo, esa sorpresa. Nunca entonces ella dejó de ser maestra, porque en esos años, francamente, hizo mucho por la historia y eso que es lo más importante al final, el amor por la historia como un camino para también darle sentido y hacer la vida mucho más interesante y mucho más profunda también. Y sobre todo en esta autobiografía de tu madre, Pablo, es evidente que hay una... yo lo veo así, ¿no? Hay una decisión a conciencia, ¿no? De quizá reducir el ritmo, porque pareciera que no lo posterga, por lo que nos estás diciendo en su relación con la historia, con el acercamiento con el conocimiento histórico, pues para volcarse al cuidado, ¿no? Y al desarrollo de su familia, que pareciera que era muy importante, vital para ella, ¿no? Pero al final de cuentas hay un momento en el que retoma, ¿no? Ese caminar o ese andar académico, y que tiene que ver con la decisión de estudiar posgrados, ¿no? Incluso en su autobiografía tu madre dice, bueno, tarde, pero lo hice, ¿no? Algo así, que me parece como muy interesante, porque generalmente en la época para las mujeres era renunciar o a la academia o a renunciar a la maternidad, y lo interesante de la experiencia vital de tu madre es, pues, que no renunció ni a la una ni a la otra, ¿no? Que me parece muy interesante. Ella se las ingenió y, como le decía a Felipe, se salió con la suya. Logró hacer las dos cosas y sinceramente creo que las dos magníficamente bien. O sea, fue una madre generosa y una abuela formidable. Vivió intensamente lo que es la vida familiar y la vida de casa, y su trabajo académico fue de una enorme importancia, de una enorme trascendencia. Abrió el camino en varios temas, descubrió y cambió el estado de la cuestión en puntos sumamente importantes de historia social de la etapa colonial. Entonces logró hacer las dos cosas, tuvo el ingenio y la tenacidad y el esfuerzo de hacer bien las dos cosas. Hubo unos años no académicos, más familiares, en los que quizá estaba haciendo un trabajo por nosotros, por sus hijos, en donde estábamos disfrutando de esa capacidad pedagógica, narrativa de ella, y se la agradecemos mucho, y a todos nos puso en el camino de la ciencia, del conocimiento, de la investigación. Y llegado el momento, con la adolescencia, ese momento en el que los chicos no quieren saber nada de los padres, en ese momento entendió que estaba bien mover los tiempos en la otra dirección y dedicarse sobre todo con intensidad mucho mayor y empezar una carrera, una producción intelectual intensa, y tuvo la fortuna de dedicar todavía más de 40 años a esa etapa plenamente dedicada al trabajo histórico. Dicho sea de paso, se las ingenió para seguir siendo abuela, seguir siendo madre. Una de las características, luego quizá ella a veces quería hablar más de historia y yo más de recetas, porque fue una cocinera extraordinaria. No es irrelevante, porque un historiador en la cocina tiene algo especial con la cocina, porque siempre vemos en los platillos, en los ingredientes, nuestras historias. No podemos desconectar la historia de los guisos y de las cosas que comemos, que conocemos.
Y uno de los caminos históricos de su experiencia de vida fue la cocina. La cocina, que además siempre tenía una historia, porque ella solía contar la historia de los platillos, no solo de cómo los había aprendido, sino la historia de ese platillo que a lo mejor era mozárabe o de alguna época histórica y era parte de la experiencia de vida. Entonces no renunció a eso, aún en la etapa de mayor, la etapa en la que pasaba 10 horas del día sentada frente a la computadora, con sus libros, con sus expedientes, aún se daba el tiempo de la cocina, de los niños. Y ella tuvo el secreto, supo hacer eso mejor que otras personas. Pablo, tu madre fue una de las grandes historiadoras, si no es que la mejor. Y es un privilegio tenerte a ti, que estuviste tan cerca y que además estás tan cerca también de estos temas a los que dedicó tu madre su vida. ¿Tienes como anécdotas o relatos de cómo surgieron algunos de sus grandes libros, de cómo nació la inspiración, la idea, cuándo decidió hacer algunos de estos libros que, como tú dices, marcaron un distinto estado de la cuestión? Pues hay algunas conversaciones que yo recuerdo, después de unos meses de archivo, después de unos meses de darle vuelta a una idea, yo recuerdo algunas conversaciones donde entendí que estaba tomando cuerpo una propuesta nueva y había algo interesante que iba ya a cambiar la forma en la que se había visto el tema. Por ejemplo, aunque ahora puede que haya cada vez más estudios y empieza a haber estudios demográficos, fue pionera en el análisis de la familia novohispana, de la composición de la familia. Y una de las cosas que a mí me sorprendieron fue una charla que tuvimos sobre los libros parroquiales y sobre los índices de ilegitimidad que le arrojaban los datos. O sea, de niños ilegítimos que nacían en la Ciudad de México en particular. Y recuerdo que tras aquella charla revisamos unos índices de ilegitimidad de diferentes países que habían surgido en estudios demográficos. Un paradigma de una altísima tasa de ilegitimidad es el de Ámsterdam, una ciudad portuaria de enorme dinamismo que en algún periodo del siglo XVII, XVIII llega a tener un índice de ilegitimidad que ronda el 50%. Y el hallazgo de ella fue que en la Ciudad de México hay el caso también de unos índices altísimos de ilegitimidad. Es decir, que la idea de la familia novohispana con una mujer, un hombre, unos hijos legítimos y otras mujeres en el convento, todo ordenado y cualquier desviación severamente castigada, no era la realidad. Y en la realidad había tanto como un 50%, 40% de índice de ilegitimidad en los nacimientos de unos niños cuyo padre no aparece en los libros. Y eso, por ejemplo, fue un dato sumamente importante para repensar las estructuras familiares. Por eso nos aparecen en los documentos una hermana y un entenado y la prima y la hija unas familias que se recomponen de formas diversas que no son la forma estándar que imaginamos o que en una pintura de época nos pueden presentar. Otro caso similar que había sido alumbrado por Aguirre Beltrán, que creo que ella también arrojó nueva luz sobre el problema, fue el de el fenómeno racial y los libros de registros parroquiales. ¿De qué forma los libros registran una calidad, como les llamaban, según la opinión, la circunstancia, la actitud del mismo religioso que hacía el registro, y cómo los morenos se aclaraban, los negros dejaban de serlo, y cómo en los registros parroquiales iba transformándose el aspecto étnico, digamos, de la Nueva España con la pluma de quien levantaba el registro. Entonces, digamos que la visión de la familia y de la sociedad novohispana fue cambiando en parte con estudios como los que hizo ella de la familia, la composición familiar, el registro de los hijos, las tasas de ilegitimidad y la condición
de la calidad racial de quienes estaban siendo registrados. Este tipo de información fue importante. Y si me permiten un caso más que recuerdo muy bien. Hace más de 40 años sí privaba todavía la idea de que la mujer novohispana podía ser esposa más o menos regida por la autoridad masculina o monja regida por la regla del convento, y poco más que eso, sobre todo por ejemplo en la sociedad urbana, en la sociedad criolla. Pero la investigación de los casos particulares, que fue uno de los caminos que le llevó a la historia de la vida cotidiana, el empezar a descubrir personas de carne y hueso, casos concretos, empezaron a aparecer, por ejemplo, muchas mujeres que eran las que llevaban la casa, viudas que tenían el negocio, llevaban el negocio de la familia y eran realmente las responsables de la unidad familiar. O sea, o viudas o solteras o mujeres que tenían hijos registrados pero que no aparecía un hombre en la historia, sí, y que sin embargo tenían propiedad de negocios, liderazgo en esos negocios, presencia social. Por tanto, que la imagen de la mujer buena y la mujer monja es una fantasía intelectual, a lo mejor del hispanismo de la primera mitad del siglo XX, no sé, pero que no correspondía. Sí, sí, sí. Y me parece, bueno, el tiempo nos está comiendo, pero me gustaría que tocáramos varias cosas, ¿no? En breve. Por un lado, digamos, ella también fue mentora, fue una gran docente, ¿no? En el Colegio de México, fue profesora, investigadora del Colegio de México, pero por otro lado le gustaba y tenía un interés por las redes, ¿no? De crear grupos de estudio, y uno de ellos pues fue el seminario, ¿no? De Historia de la Vida Cotidiana, pero además este asunto de la cooperación internacional a nivel académico me parece que es importante, y cerraría con esta pregunta para ti, Pablo. ¿Qué significaba Latinoamérica y qué representaba México para Pilar? Yo creo que para ella quedó siempre muy marcado ese interés por toda América, por los estudios de América en su conjunto y por los estudios comparados. Y durante muchos años de su carrera, de su investigación, mantuvo estrecha relación, seminarios, intercambios con Colombia, recuerdo, muy frecuente, Argentina, claro, Chile, en los últimos años con Perú, Cusco en particular. Hizo buena relación académica con muchos colegas de Latinoamérica, compartieron proyectos, encontraron o reencontraron esos temas comunes que hacían que Latinoamérica fuera tan importante en nuestros estudios sociales hace décadas, aunque ahora está un poco descuidado. Ella mantuvo siempre esa cercanía personal y en el interés comparativo de mirar a América en su conjunto. Excelente, pues te agradecemos muchísimo, Pablo, que hayas compartido pues entre recuerdos, ¿no? Y esta relación con la propia obra de tu madre. Les invitamos a consultar esta vasta obra de la doctora Pilar Gonzalvo, y bueno, también les invitamos a que nos acompañen la próxima semana a Perspectivas Históricas. Hasta pronto.